Hola bebés, bienvenidos al que será mi primer podcast en español, que viene siendo el primer episodio de la segunda temporada de Welcome to Eye to Eye with Jessie Dubai. Eye to Eye with Jessie Dubai. Así es como damos comienzo a mi podcast. Un segundo. Bueno, pues bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Eye to Eye with Jessie Dubai, donde a lo largo de cada episodio estaré compartiendo con ustedes secretos, anécdotas, miedos, entre otras cosas más. En la última temporada hablé de este tema, pero fue en inglés, y creo que la mejor manera de empezar una historia es por el principio, ¿verdad? Es por eso que en este episodio, específicamente se lo quiero dedicar a mis padres, puesto con ellos es donde empieza mi historia. Mi madre tenía 15 años cuando conoció a mi papá. Mi papá tenía alrededor como de 20, 21 tal vez. Mi madre me tuvo a los 16 años, muy joven. Mi hermana nació a los 3 años de yo haber nacido. Yo vengo de una familia divorciada. Mis padres se divorciaron y fue lo mejor que pudieron haber hecho. El ver a mi papá pegarle a mi mamá y mi mamá gritar y llorar y pegarle de regreso a mi papá es algo que un niño no debe experimentar. Pero más sin embargo lo experimenté. Es por eso que digo que bueno que mis papás se divorciaron. Con esto dicho, mis padres trataron de ser lo mejor, trataron de ser los mejores padres, es lo que yo quiero pensar y es lo que pues me han dicho, ¿verdad? Ahora que hablamos de esto ya de adultos, pero como cualquier otro padre, ninguno tiene un manual, ninguno tiene un libro que les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Así que, con eso dicho, podría decir que cometieron muchos errores. Errores que me afectaron a mí y afectaron a mis hermanos. Pero, bueno, pues creo que este episodio se va a tratar todo de puro contexto y de historias adentro de las historias. ¿Cuál es el propósito de este episodio? Primeramente, por si lo quieres escuchar completo, ¿verdad? El propósito es platicar mi historia y cómo crecí y cómo los errores de ciertas personas, cómo las acciones de otras afectan tu futuro de una manera que no te imaginas. Créanme, yo nunca, a mi edad de niño, nunca me imaginé que a mis 33 años iba a estar enfrente de una computadora hablando en un podcast de cómo me convertí en estrella mundialmente conocida porno. Nunca pensé que me iba a ver tan bella, tan regia, tan perra. Pero pues sin embargo aquí estoy. ¿Cómo pasó eso? Bueno, pues esta es la historia de cómo Jessie Dubai se convirtió en Jessie Dubai. Hola chicos, solamente les quería recordar que se suscriban a mi Only. Ahí podrán ver fotos, podrán ver videos y todo el contenido sexy que tengo por ofrecer. Vamos a mandarnos mensajitos, fotitos, videos. ¡Uy! No puedo esperar. Allá te veo. Recuerda, sígueme en mi Only. The Jessie Dubai. Yo tenía 5 años cuando mis padres se separaron. Yo me fui a vivir con mi madre y su madre, mi abuela materna, a una ciudad en México que se llama Oaxaca. Yo pensé que ahí iba a ser feliz. Ya mis papás por fin ya no se iban a pelear.
ya no iba a haber problemas. Gran error. Mm, mm, mm. ¿Por qué digo gran error? Porque ahora entiendo que mi abuela materna está enferma y sufre de bipolaridad, sufre de esquizofrenia y otras enfermedades que con el tiempo se fueron desarrollando básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a la casa de mi abuela, como les digo, mis papás se peleaban mucho. Yo dije, ya no se van a pelear, pero sin embargo, ahora ya no era mi mamá la que recibía los golpes, ni mi hermana, que jamás ella los recibió, sino yo. Mi abuela tenía un problema con todos los hombres y obviamente recordemos que aunque soy una bellísima mujer, nací niño y mi abuela me pegaba mucho, mucho me pegaba, por todo. Si algo mal hacía mi hermana, me pegaba a mí. Si yo le hacía algo mal a mi hermana, me pegaban a mí. Si me quejaba porque algo me hacía mi hermana, me pegaban a mí. Y así fue mi vida. Todo el tiempo que duré en esa ciudad, Oaxaca, con mi madre. Habría tantas historias que les podría platicar, que se las platicaré después. Pero llegó un punto en que me peleé con mi mamá. Hola bebés, bienvenidos al que será mi primer podcast en español, que viene siendo el primer episodio de la segunda temporada de Welcome to Eye to Eye with Jessie Dubai. Eye to Eye with Jessie Dubai. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Así que así es como damos comienzo a mi podcast. Un segundo. Me estoy ahogando. Bueno, pues, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Eye to Eye with Jessie Dubai, donde a lo largo de cada episodio estaré compartiendo con ustedes secretos, anécdotas, miedos, entre otras cosas más. En la última temporada hablé de este tema, pero fue en inglés, y creo que la mejor manera de empezar una historia es por el principio, ¿verdad? Es por eso que en este episodio, específicamente se lo quiero dedicar a mis padres, puesto con ellos es donde empieza mi historia. Mi madre tenía 15 años cuando conoció a mi papá. Mi papá tenía alrededor como de 20, 21 tal vez. Mi madre me tuvo a los 16 años, muy joven. Mi hermana nació a los 3 años de yo haber nacido. Yo vengo de una familia divorciada. Mis padres se divorciaron y fue lo mejor que pudieron haber hecho. El ver a mi papá pegarle a mi mamá y mi mamá gritar y llorar y pegarle de regreso a mi papá es algo que un niño no debe experimentar. Pero más sin embargo lo experimenté. Es por eso que digo que qué bueno que mis papás se divorciaron. Con esto dicho, mis padres trataron de ser lo mejor, trataron de ser los mejores padres, es lo que yo quiero pensar y es lo que pues me han dicho, ¿verdad? Ahora que hablamos de esto ya de adultos, pero como cualquier otro padre, ninguno tiene un manual, ninguno tiene un libro que les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Así que, con eso dicho, podría decir que cometieron muchos errores. Errores que me afectaron a mí y afectaron a mis hermanos. Pero, bueno, pues creo que este episodio se va a tratar todo de puro contexto y de historias adentro de las historias. ¿Cuál es el propósito de este episodio? Primeramente, por si lo quieres escuchar completo, ¿verdad? El propósito es
platicar mi historia y cómo crecí y cómo los errores de ciertas personas, cómo las acciones de otras afectan tu futuro de una manera que no te imaginas. Créanme, yo nunca, a mi edad de niño, nunca me imaginé que a mis 33 años iba a estar enfrente de una computadora hablando en un podcast de cómo me convertí en estrella mundialmente conocida porno. Nunca pensé que me iba a ver tan bella, tan regia, tan perra. Pero pues sin embargo aquí estoy. ¿Cómo pasó eso? Bueno, pues esta es la historia de cómo Jessie Dubai se convirtió en Jessie Dubai. Hola chicos, solamente les quería recordar que se suscriban a mi Only. Ahí podrán ver fotos, podrán ver videos y todo el contenido sexy que tengo por ofrecer. Vamos a mandarnos mensajitos, fotitos, videos. ¡Uy! No puedo esperar. Allá te veo. Recuerda, sígueme en mi Only. The Jessie Dubai. Yo tenía 5 años cuando mis padres se separaron. Yo me fui a vivir con mi madre y su madre, mi abuela materna, a una ciudad en México que se llama Oaxaca. Yo pensé que ahí iba a ser feliz. Ya mis papás por fin ya no se iban a pelear. Ya no iba a haber problemas. Gran error. ¿Por qué digo gran error? Porque ahora entiendo que mi abuela materna está enferma y sufre de bipolaridad, sufre de esquizofrenia y otras enfermedades que con el tiempo se fueron desarrollando básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a la casa de mi abuela, como les digo, mis papás se peleaban mucho. Yo dije, ya no se van a pelear, pero sin embargo, ahora ya no era mi mamá la que recibía los golpes, ni mi hermana, que jamás ella los recibió, sino yo. Mi abuela tenía un problema con todos los hombres y obviamente recordemos que aunque soy una bellísima mujer, nací niño y mi abuela me pegaba mucho me pegaba, por todo. Si algo mal hacía a mi hermana, me pegaba a mí. Si yo le hacía algo mal a mi hermana, me pegaban a mí. Si me quejaba porque algo me hacía a mi hermana, me pegaban a mí. Y así fue mi vida. Todo el tiempo que duré en esa ciudad, Oaxaca, con mi madre. Habría tantas historias que les podría platicar, que se las platicaré después. Pero llegó un punto en que me peleé con mi mamá porque ella conoció a un señor nuevo, se embarazó y estábamos viviendo con su pareja y yo me peleé con su hermana. Yo le llamé bruja. Le dije, eres una bruja. Yo tenía como 9 años, 8 años tal vez. 8 años tenía yo. Y yo me acuerdo que le dije, eres una bruja. Y ellos pensaron que yo le había llamado piruja. Yo no sabía ni qué significaba la palabra piruja en ese tiempo. Me, me acuerdo que mi mamá me dice, voy a llamarle a tu padre. Porque eso que le hiciste a la hermana de tal por cual, no se hace, que no sé qué tanto. Yo así de, ay, no fue para tanto. Pues sí fue para tanto, porque la señora le llamó a mi papá y le dijo, mi papá para ese tiempo ya vivía aquí en Estados Unidos, se vino de ilegal. Mi mamá le dice a mi papá, o vienes por tu hijo, escuchen esto, o vienes por tu hijo o lo voy a mandar a un internado, porque yo no puedo con él. ¿Qué significa o qué quiere decir mi mamá cuando dijo no puedo con él? Otra parte de contexto. ¿Ves? No es lo que les digo, esta historia está llena de puros contextos. Yo era catalogado como un niño problema, porque en todas las escuelas donde yo iba, yo siempre me peleaba. Yo siempre salía de problemas. Y decían que yo era un niño problema. Pero es que la verdad, yo no era niño problema. A mí me buscaban problemas. Y en vez de defender al jotito, al homosexual, al niño rarito, decidían mejor castigarlo. Es tu culpa. Tú eres el problema. Tú los buscas.
tú los instigas. Yo nunca me metía con nadie, eran los niños y niñas que venían y me insultaban, me agredían, me hacían la vida de cuadritos y yo no me podía quejar porque nadie me creía. O me creían, pero no les importaba. Porque al contrario, yo creo que hasta a unos adultos, unos maestros, les gustaba ver cómo me agredían y me lastimaban. Porque obviamente serán maestros y todo, pero también pueden ser homofóbicos. Y si ven a un niño un niño homosexual, en vez de defenderlo, van a defender al niño homofóbico que está lastimando a ese niño. ¿Me entienden? Bueno, ok. Regresando a la historia. Dijo mi mamá que ya no podía conmigo, porque pues me estaba peleando en todos lados. Y ahora en la casa también. Este es un error que hizo mi madre. En vez de haber hablado conmigo, en vez de haberme sentado y haberme explicado que esa palabra no se dice, en vez de haberme preguntado, oye, mijo, ¿te están haciendo algo? Porque ya es mucho, ¿cómo es que te estás peleando a cada rato? Su salida, y obviamente como ella ya tenía un nuevo marido, y perdóname mami si estás escuchando esto, pero pues es que así lo sentí y así lo estoy platicando, pues a ella se le hizo más fácil deshacerse de mí. Me acuerdo que una vez que estábamos hablando le dije algo así bien feo a mi mamá. Le dije, tú cometiste el primer error que hiciste fue mandarme a otra casa, a otra familia. Porque ni las perras se deshacen de sus crías a temprana edad. Sorry, mami. Te quiero. Ay, sorry, mami. Bueno, pues le llama mi mamá a mi papá que venga por su hijo. Bueno, pues viene mi tía Catalina. Tía Cata, por si estás escuchando esto. Besos. Hola. Viene mi tía Catalina a Oaxaca por mí. Me sacan de la escuela. Yo bien contenta. Ay, no hay escuela hoy. Nada. Llegamos a la casa. Mi hermana y yo. Y la nueva suegra de mi mamá. Que fue la que fue por nosotros a la escuela. Me acuerdo que entramos. Saludo a mi tía. No la conocía. No me acordaba de ella. Hola, ¿cómo estás? Y me dicen, ¿te vas a ir con tu papá? Y yo dije, ¿de visita o así? Me dice, al principio yo pensé que de visita. Yo pensé que unos días. Obviamente nunca me dijeron de visita, simplemente dijeron, ¿te vas a ir? Ah, yo dije, pues al rato regreso. Grave error. Bueno, pues voy de camino a México, a la Ciudad de México, donde está la casa de mi papá, donde vive la familia de mi papá. Y yo dije, bueno, pues mínimo ya no me van a pegar. Ya no voy a estar sufriendo. Porque mi abuelita, o sea, sí me pegaba mucho y todo, ¿me entienden? Dije, ya no voy a sufrir. Ay, ya, por fin. Grave error. Como que ya me gustó decir grave error. Am, lo primero que pasa cuando se abren las puertas de esa casa era otro infierno. Completamente diferente, pero otro infierno. Pasé del infierno de ver a mis padres pegándose, insultándose, al infierno donde mi abuela me golpeaba por todo y se desquitaba conmigo por todo, porque yo era la causa de todo mal. Porque de alguna razón ella no soportaba a los hombres. Ella decía que los hombres eran unos perros, que los hombres eran una basura. Eso sí, que no se los estuviera cogiendo, ¿verdad? Porque pues ahí ya cambiaba la cosa. Pero de ahí todos los hombres éramos unos perros, una basura. Hablen de feminismo. Creo que mi abuela era feminista sin siquiera saberlo. Pero de esas de hueso colorado, de ¡oh, de los hombres! Bueno, pues llego a la casa. Paso de ese infierno a llegar al infierno donde toda mi familia, mis primos, con las esposas de los primos y mi tía con sus hijos, todos agarrándose de las greñas. Hagan de cuenta,
Así, hagan de cuenta, toda la familia agarrándose, peleándose por los terrenos, así bien feo. Yo tenía apenas, igual les digo, 8 años. Yo tenía 8 años todavía. Llego ahí con una carita así inocente con mis maletitas y mi tía todo el tiempo, todo el camino se portó muy bien en el camino. Pero llegando a la casa me acuerdo que se voltea, agarra el palo de la escoba y se lo revienta a su sobrina, a Suri. No, a Lucero. En el mero lomo. ¡Paz! Nada más suena el palo y ¡pum! Se rompió en su lomo. Y nomás escucho que le dice, y a ti te dije, Lucero, que no sé qué tanto, que esto, que lo otro. Y yo así congelado. Yo no sabía qué hacer. En eso se voltea mi tía, me apunta con el dedo y me dice, tú, agarra tus pinches maletas y échalas allá al cuarto. Y échate a dormir ya, que no sé qué tanto. Y yo así de, ¿y la tía? Buena onda. Y la tía que se aseguraba que yo comiera en el camino, que tomara agua. La tía que me estuvo cuidando todo este trayecto. Llegamos a la casa y ya, se acabó la tía buena onda. Ay, güey, Cata, si estás escuchando esto, hija de tu cola. Dios mío, nunca me había espantado tan feo. Y qué feo le partiste el chingado palo de la escoba a Lucero en el lomo, cabrona. Bueno, pues llego ahí. Duré ahí en esa casa 2 años. 2 años ahí duré, me acuerdo, hasta que cumplí 10. Fueron años de golpes, desde mis primos, de mis vecinos. Fueron abusos que pasé, tanto físicos como emocionales, como sexuales. Porque sí, si escucharon mi podcast de la temporada pasada, en el episodio donde hablo acerca de esto en inglés, es donde confieso que sí, efectivamente, fui abusada sexualmente desde los 9 años por primos, vecinos, amigos de los vecinos, adultos también. Wow. Esta historia no la quiero hacer triste porque no soy víctima. No me voy a victimizar. Y si estoy hablando de esto, no es para causar lástima, no es para que digan, ay, pobrecita la Jessie. No. Pero si estoy haciendo este podcast hablando de este tema, es porque si yo hubiera encontrado algo así como esto en aquel tiempo, yo no hubiera durado 20 años callándome estos secretos. Hubiera hablado antes, en el momento. Me hubiera defendido. Pero el miedo, el pensar que solamente era yo, el pensar que no le está pasando esto a nadie más que a mí, fue lo que me detuvo. Por eso quiero tomar este segundo nomás para quien quiera que esté escuchando esto. Si estás siendo abusado, si te están agrediendo, tanto estás siendo abusado físicamente como mental, como sexualmente, habla, busca ayuda, no te dejes, no te calles. Y es por eso que estoy haciendo este podcast, porque, y hablando de esto, porque todos estos años yo me quedé con estos abusos y los viví yo sola y los tuve que lidiar yo sola. Ahora que soy adulta y que me doy cuenta que fui abusada y que fui maltratada y que no tuvo que por qué ser así, es que digo, tengo que hablar. Tengo que dejarles saber a mis tíos y a mis tías que sus hijos me violaron. No voy a durar con ese secreto y no voy a cargar ese peso solamente yo.
Tanto ellos cometieron errores como sus hijos, como yo por callarme. No me quiero victimizar en la manera de que sí, soy víctima de abuso sexual, soy víctima de bullying, soy víctima de homofobia, soy víctima de discriminación, pero no voy a dejar que el ser víctima me haga menos, me haga débil. Al contrario, esas experiencias que pasé fueron las que me hicieron la persona que soy hoy. Esas experiencias que pasé son las que forjaron el carácter que yo tengo hoy. Bueno, regresamos a la historia. En esa casa, el primer abuso sexual que yo pasé fue de mi primo José. Por cierto, no les había mencionado esto. Él fue el primero que me tocó. Yo tenía 4 o 5 años, me acuerdo. Él tenía como 14 cuando él me tocó la primera vez. ¿Y saben dónde lo hizo? Lo hizo en el mismo cuarto donde estaban mis padres durmiendo, en la cama de al lado. Lo único que nos dividía era una sábana, un listón, un mecate, de esquina a esquina, con una sábana colgada, que era como que hacía como una pared. Del otro lado estaba yo con mi primo, estábamos durmiendo, cuando él me despierta a las horas de la noche, con su pene erecto entre las piernas, entre mis piernas. Yo tenía, les digo, 5 o 6 años, 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero me acuerdo de lo que me hizo. Me acuerdo que me despierto y yo no sabía qué era. Y en eso toco así como ¿qué es esto? Y madre sota. Pues para un niñito, ¿me entiendes? Y yo así de... Y me la mete entre las piernas. No me la metió adentro, la metió entre las piernas. Y empezó, ya saben, para enfrente y para enfrente y para atrás, hasta que el señor acabó. Y yo me quedé así, acostada, de lado, congelada como que... ¿Y esto? Porque se vino. El muchacho se vino. Me dejó todas las piernas ahí chorreadas. Qué fuerte, ¿verdad? Que yo experimenté lo que es sentir que te echen los espermas en las piernas a los 6 años. ¡Wow! Eso es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, se los juro. El muchacho se da la vuelta, se duerme y yo me quedo así. Me paro, me limpio y yo no supe qué pasó. O sea, hasta ya, obviamente ya sé qué pasó, pero en ese tiempo yo... Y ahí fue donde despertó mi sexualidad. Porque desde ese momento yo ya era curiosa. Yo ya veía cuando las personas se besaban. Yo ya más o menos espiaba así como a los vecinos. Y me acuerdo una vez iba yo caminando por la calle y escucho que los vecinos están de... Ah, ay sí, y yo así de... Y que paro así la oreja para escucharlo. Yo tenía como 7 años. ¿Qué voy a saber? Pero, José, por si estás escuchando esto. Y... Sí, tú fuiste el culpable de que yo fuera sexualmente activa a una corta edad. De ahí volvemos a la historia donde yo tengo 8 años, 9 años, donde me toca su hermano, Agustín. Él me tocó porque se dio cuenta que yo le estaba haciendo a uno de los vecinos. Pero lo que él no sabía era de que el vecino me había obligado. Yo no lo estaba haciendo por gusto, me había obligado. Y él nos descubrió. Y al descubrirnos, lo paró. Pero obviamente él no pensó que me estaba salvando.
Él cuando nos vio, lo primero que hizo fue patearme, llevarme hasta la casa, porque me tenían en un, ¿cómo se llama? Terreno baldío, ya saben, allá en México. Una casa así ya casi caída. Ahí, entre las paredes ahí. Ahí me tenían y yo no me podía ir. Yo no podía gritar. Porque pues... No, no es cierto. Y por cosa del destino, mi primo llega. No a salvarme, pero a patearme el culo porque le habían dicho que me habían visto que se la estaba yo mamando a alguien. O sea, ¿dónde llega la ignorancia de las personas? Fue más el morbo de mi primo de ir a ver que yo se la estaba mamando a alguien que ir a salvarme. Porque como les digo, yo tenía 9 años. Y el hombre que me estaba haciendo esto era un vecino. Él ya tenía 18, 19 años. Ya era mayor. Llego a la casa, me trae a patadas. Le dice, mira abuelita, lo que estaba haciendo Chris, lo que estaba haciendo Chris. Así es como me llamaba mi abuelita, Chris. Mira lo que estaba haciendo Chris. Y mi abuelita ignorando, porque ella sabía que, ella sabía lo que tenía, pero no, nunca me hizo de menos ni nada. Pero la esposa de José, el que primero me tocó, ella sí abrió la boca y dice, ay, pues si Chris ya sabe de esas cosas, ya que anda haciendo esas cosas con adultos, hay que tener cuidado con las niñas, no las vaya a tocar. Se los juro que en ese momento yo quería pararme, mirarla a la cara y decirle, ¿cómo? Como tu esposo me tocó cuando yo tenía 6 años. ¿O cómo? Pero sabía que nadie me iba a creer. Sabía que me iban a pegar. Así que solamente agaché la cabeza. Para que 2 semanas después, ese primo que me descubrió se despertara a las 2 de la mañana. Cuando yo fui a hacer pipí. Porque estábamos durmiendo en la sala. Él dormía en un sillón y yo dormía en el otro. Y me dijera, hey, Chris, ¿estás despierta? Y yo así de, ¿qué? Mámame la verga. Y yo me quedé así de, ¿qué? Me dijo, mámame la verga. Y yo así de, ¿estás loco, Agustín? Mámame la verga. Y yo así de, ¿estás loco? Y ya, lo ignoré. Y en eso me dice, te doy 5 pesos, 5 varos, y mi coca, una pinche coca de al litro, así chiquita. De onzas, ni litro, así chiquita. Si me la mamas. Y yo así de... Y aquí es donde yo digo que no puedo decir que fui violada. Porque no fui violada. Para este momento ya sí se me antojaba. Yo sí se la chupo. Sí se la mamo. ¿Para qué? Pero también yo pensaba, ¿y qué tal si me está poniendo una trampa? ¿Qué tal si le digo sí y me agarra putazos? Así que le dije que no, y que no, y que no. Me dijo, que era un pinche culo. Me dijo, eso sí, cuando te vea que te están cogiendo los vecinos, te va a partir tu madre. Ah, chicas, ahora porque no me lo quise coger a él, porque es mi primo, me va a pegar porque no me puedo acostar con los demás o meterme con los demás. Habla de toxicidad, habla de sentirte dueño de lo que ni siquiera es tuyo. Pues eso no duró tanto porque a los meses, entre él y 2 vecinos de su misma edad, o sea, entre los 3, me agarraron
Hicieron lo que quisieron, me tuvieron, me agarraron, me jalaron, me... Ya te imaginarás. Todo lo que en una película porno desearías. Pero esta vez fue en verdad. Y te repito, yo solamente tenía 9 años. Así que una de las razones por las que yo me hice actriz porno fue porque de alguna manera yo sentí que yo ya no tenía valor, que yo ya no valía nada. Así como a las niñas les dicen de que si pierden su virginidad y eso es todo y lo único que importa, y si no la tienen y si la pierden, ya nadie las va a querer y no van a ser valoradas. Bueno, pues así me sentía yo. Como diciendo, no valgo nada. Así que, ¿de qué sirve que quiera un futuro? ¿De qué sirve que quiera una familia si no valgo nada? Que ahora obviamente estaba yo en un error. Valgo mucho. Valgo más que miles de cosas en el mundo. Obviamente, ante mí. Y eso es un consejo que les doy a todos. Tenemos que valorarnos, tenemos que querernos. Estos abusos sexuales que yo viví de niño a adolescente me dolieron mucho, 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 porque fueron muchos, fueron bastantes. Como les digo, desde personas que yo confiaba, de amigos, familiares. Un niño no tiene por qué experimentar esas cosas. Duele mucho crecer. ¿Y saben qué es lo chistoso? O no chistoso, jaja, pero chistoso como que raro, chistoso, algo así. No sé cómo explicarlo. Que yo todo el tiempo, mientras iba creciendo, yo no lo veía malo. Yo a todas esas personas con las que tuve relaciones cuando yo era menor de edad, que ellos eran mayores, yo los veía como cabezas, como si yo fuera un cazador y tenía yo sus cabezas así, colgadas en mi pared. Eran mis trofeos. ¿Cuáles pinches trofeos sexuales va a tener un niño a la edad de 6, de 8, de 10, 11, 12, 13, 14 años? 15, 16, 17. Tuve sexo tantas veces que ni lo disfrutaba. O sea, lo disfrutaba por hacerlo, por el morbo, por estar con alguien, por sentirme querida, por sentirme valorada. Pero no lo disfrutaba porque me lastimaban, no lo hacían bien. No lo disfrutaba porque los únicos que sentían placer eran ellos. Yo solamente era la máquina, la cosa que hacía los movimientos y las cosas y ellos solamente disfrutaban. Es por eso que cuando me metí a la industria se me hizo tan fácil, pero fue en la industria donde encontré mi valor. Así de chistoso. Fue en la industria donde aprendí y encontré mi valor como persona. Después de haber sido abusada, después de haber sido violada. Es por eso que no me da pavor regresar a México. Me da miedo volver a encontrarme con esas personas. Y dijéramos, son personas que nunca voy a ver, porque ya no viven allá. Pero pues es que son mi familia. Son mis primos. Primos que trataron de matarme cuando yo les dije que iba a hablar de esto. Primos que me amenazaron y hasta ahorita estoy amenazada de no hablar de esto. Así que a mis violadores, a mis abusadores, este mensaje es para ustedes. Tu tiempo de estar en el anonimato se acabó. Mi silencio ya no más.
Tú me tocaste, tú me violaste, tú me abusaste. Ahora voy a hablar. Y no, no te voy a meter a la cárcel, porque el meterte a la cárcel sería lastimar a tu familia, a la familia que depende de ti y de tu trabajo. Pero voy a hablar para que todo el mundo sepa lo que me hiciste. Y para que cualquier niño, cualquier persona que esté al lado tuyo cuide a sus hijos, se cuide de ti. Porque víboras como tú no dejan de ser víboras, simplemente cambian su piel. Voy a dejar este episodio hasta aquí, chicos, para no hacerlo tan triste. En el próximo episodio voy a hablar cómo fue que el entrar a la industria porno me dio ese valor, me dio ese amor propio. Es lo que yo le puedo decir. Ese amor propio. Y cómo encontré mi seguridad y gracias a estar literalmente desnuda, vulnerable, enfrente de tanta gente, fue como descubrí que sí valgo. Y que mi vida sí tiene sentido. Así que los espero la próxima semana con Eye to Eye with Jessie Dubai en español. Welcome to Eye with Jessie Dubai. Eye to Eye with Jessie Dubai. Porque ella conoció a un señor nuevo, se embarazó y estábamos viviendo con su pareja y yo me peleé con su hermana. Yo le llamé bruja. Le dije, eres una bruja. Yo tenía como 9 años, 8 años tal vez. 8 años tenía yo. Y yo me acuerdo que le dije, eres una bruja. Y ellos pensaron que yo le había llamado piruja. Yo no sabía ni qué significaba la palabra piruja en ese tiempo. Me acuerdo que mi mamá me dice, voy a llamarle a tu padre, porque eso que le hiciste a la hermana de tal por cual no se hace, que no sé qué tanto. Yo así de, ay, no fue para tanto. Pues sí fue para tanto, porque la señora le llamó a mi papá y le dijo, mi papá para ese tiempo ya vivía aquí en Estados Unidos, se vino de ilegal. Mi mamá le dice a mi papá, o vienes por tu hijo, escuchen esto, o vienes por tu hijo o lo voy a mandar a un internado, porque yo no puedo con él. ¿Qué significa o qué quiere decir mi mamá cuando dijo no puedo con él? Otra parte de contexto. ¿Ves? No es lo que les digo, esta historia está llena de puros contextos. Yo era catalogado como un niño problema, porque en todas las escuelas donde yo iba, yo siempre me peleaba. Yo siempre salía de problemas. Y decían que yo era un niño problema. Pero es que la verdad, yo no era niño problema. A mí me buscaban problemas. Y en vez de defender al jotito, al homosexual, al niño rarito, decidían mejor castigarlo. Es tu culpa. Tú eres el problema. Tú los buscas. Tú los instigas. Yo nunca me metía con nadie. Eran los niños y niñas que venían y me insultaban, me agredían, me hacían la vida de cuadritos. Y yo no me podía quejar porque nadie me creía. O me creían, pero no les importaba. Porque al contrario, yo creo que hasta unos adultos, unos maestros, les gustaba ver cómo me agredían y me lastimaban. Porque obviamente serán maestros y todo, pero también pueden ser homofóbicos. Y si ven a un niño un niño homosexual, en vez de defenderlo, van a defender al niño homofóbico que está lastimando a ese niño. ¿Me entienden? Bueno, ok. Regresando a la historia. Dijo mi mamá que ya no podía conmigo, porque pues me estaba peleando en todos lados. Y ahora en la casa también. Este es un error que hizo mi madre. En vez de haber hablado conmigo, en vez de haberme sentado y haberme explicado que esa palabra no se dice,
En vez de haberme preguntado, oye, mijo, ¿te están haciendo algo? Porque ya es mucho. ¿Cómo es que te estás peleando a cada rato? Su salida. Y obviamente, como ella ya tenía un nuevo marido, y perdóname, mami, si estás escuchando esto, pero pues es que así lo sentí y así lo estoy platicando. Pues a ella se le hizo más fácil deshacerse de mí. Me acuerdo que una vez que estábamos hablando le dije algo así bien feo a mi mamá. Le dije, tú cometiste el primer error que hiciste fue mandarme a otra casa, a otra familia. Porque ni las perras se deshacen de sus crías a temprana edad. Sorry, mami. Te quiero. Ay, sorry, mami. Bueno, pues le llama mi mamá a mi papá que venga por su hijo. Bueno, pues viene mi tía Catalina. Tía Cata, por si estás escuchando esto. Besos. Hola. Viene mi tía Catalina a Oaxaca por mí. Me sacan de la escuela. Yo bien contenta. Ay, no hay escuela hoy. Nada. Llegamos a la casa. Mi hermana y yo. Y la nueva suegra de mi mamá. Que fue la que fue por nosotros a la escuela. Me acuerdo que entramos. Saludo a mi tía. No la conocía. No me acordaba de ella. Hola, ¿cómo estás? Y me dicen, ¿te vas a ir con tu papá? Y yo dije, ¿de visita o así? Me dice, al principio yo pensé que de visita. Yo pensé que unos días. Obviamente nunca me dijeron de visita, simplemente dijeron, ¿te vas a ir? Ah, yo dije, pues al rato regreso. Grave error. Bueno, pues voy de camino a México, a la Ciudad de México, donde estaba la casa de mi papá, donde vive la familia de mi papá. Y yo dije, bueno, pues mínimo ya no me van a pegar. Ya no voy a estar sufriendo. Porque mi abuelita, o sea, sí me pegaba mucho y todo, ¿me entienden? Dije, ya no voy a sufrir. Ay, ya, por fin. Grave error. Como que ya me gustó decir grave error. Am, lo primero que pasa cuando se abren las puertas de esa casa era otro infierno. Completamente diferente. Pero otro infierno. Pasé del infierno de ver a mis padres pegándose, insultándose, al infierno donde mi abuela me golpeaba por todo y se desquitaba conmigo por todo, porque yo era la causa de todo mal. Porque de alguna razón ella no soportaba a los hombres. Ella decía que los hombres eran unos perros, que los hombres eran una basura. Eso sí, que no se los estuviera cogiendo, ¿verdad? Porque pues ahí ya cambiaba la cosa. Pero de ahí todos los hombres éramos unos perros, una basura. Hablen de feminismo. Creo que mi abuela era feminista sin siquiera saberlo. Pero de esas de hueso colorado, de odio a los hombres. Bueno, pues llego a la casa. Paso de ese infierno a llegar al infierno donde toda mi familia, mis primos, con las esposas de los primos y mi tía con sus hijos, todos agarrándose de las greñas. Hagan de cuenta, así, hagan de cuenta toda la familia agarrándose, peleándose por los terrenos, así bien feo. Yo tenía apenas, igual les digo, 8 años. Yo tenía 8 años todavía. Llego ahí con una carita así inocente con mis maletitas y mi tía todo el tiempo, todo el camino se portó muy bien en el camino. Pero llegando a la casa me acuerdo que se voltea, agarra el palo de la escoba y se lo revienta a a su sobrina, a Suri. No, a Lucero, en el mero lomo. ¡Paz! Nada más suena el palo y ¡pum! Se rompió en su lomo. Y nomás escucho que le dice, y a ti te dije, Lucero, que no sé qué tanto, que esto, que lo otro. Y yo así congelado. Yo no sabía qué hacer. En eso se voltea mi tía, me apunta con el dedo y me dice, tú, agarra tus pinches maletas y échalas allá al cuarto. Y échate a dormir ya, que no sé qué tanto. Y yo así de... ¿Y la tía? Buena onda. Y la tía que se aseguraba que yo comiera en el camino, que tomara agua. La tía que me estuvo cuidando todo este
todo este trayecto, llegamos a la casa y ya, se acabó la tía buena onda. Ay, güey, Cata, si estás escuchando esto, ay, hija de tu cola. Dios mío, nunca me había espantado tan feo. Y qué feo le partiste el chingado palo de la escoba al lucero en el lomo, cabrona. Bueno, pues llego ahí. Duré ahí en esa casa 2 años. 2 años ahí duré, me acuerdo, hasta que cumplí 10. Fueron años de golpes, desde mis primos, de mis vecinos. Fueron abusos que pasé, tanto físicos como emocionales, como sexuales. Porque sí, si escucharon mi podcast de la temporada pasada, en el episodio donde hablo acerca de esto en inglés, es donde confieso que sí, efectivamente, fui abusada sexualmente desde los 9 años por primos, vecinos, amigos de los vecinos, adultos también. Wow. Esta historia no la quiero hacer triste porque no soy víctima. No me voy a victimizar. Y si estoy hablando de esto, no es para causar lástima, no es para que digan, ay, pobrecita la Jessie. No. Pero si estoy haciendo este podcast hablando de este tema, es porque si yo hubiera encontrado algo así como esto en aquel tiempo, yo no hubiera durado 20 años callándome estos secretos. Hubiera hablado antes, en el momento. Me hubiera defendido. Pero el miedo, el pensar que solamente era yo, el pensar que no le está pasando esto a nadie más que a mí, fue lo que me detuvo. Por eso quiero tomar este segundo nomás para quien quiera que esté escuchando esto. Si estás siendo abusado, si te están agrediendo, tanto estás siendo abusado físicamente como mental, como sexualmente, habla. Busca ayuda. No te dejes, no te calles. Y es por eso que estoy haciendo este podcast, porque, y hablando de esto, porque todos estos años yo me quedé con estos abusos y los viví yo sola y los tuve que lidiar yo sola. Ahora que soy adulta y que me doy cuenta que fui abusada y que fui maltratada y que no tuvo que por qué ser así, es que digo, tengo que hablar. Tengo que dejarles saber a mis tíos y a mis tías que sus hijos me violaron. No voy a durar con ese secreto y no voy a cargar ese peso solamente yo. Tanto ellos cometieron errores como sus hijos, como yo por callarme. No me quiero victimizar en la manera de que sí, soy víctima de abuso sexual, soy víctima de bullying, soy víctima de homofobia, soy víctima de discriminación, pero no voy a dejar que el ser víctima me haga menos, me haga débil. Al contrario, esas experiencias que pasé fueron las que me hicieron la persona que soy hoy. Esas experiencias que pasé son las que forjaron el carácter que yo tengo hoy. Bueno, regresamos a la historia. En esa casa, el primer abuso sexual que yo pasé fue de mi primo José. Por cierto, no les había mencionado esto. Él fue el primero que me tocó. Yo tenía 4 o 5 años, me acuerdo. Él tenía como 14 cuando él me tocó la primera vez.
¿Y saben dónde lo hizo? Lo hizo en el mismo cuarto donde estaban mis padres durmiendo, en la cama de al lado. Lo único que nos dividía era una sábana, un listón, un metate, un mecate, de esquina a esquina, con una sábana colgada, que era como que hacía como una pared. Del otro lado estaba yo con mi primo, estábamos durmiendo, cuando él me despierta a las horas de la noche, con su pene erecto entre las piernas, entre mis piernas. Yo tenía, les digo, 5 o 6 años, 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero me acuerdo de lo que me hizo. Me acuerdo que me despierto y yo no sabía qué era. Y en eso toco así como ¿qué es esto? Y madre sota. Pues para un niñito, ¿me entiendes? Y yo así de... Y me la mete entre las piernas. No me la metió adentro, la metió entre las piernas. Y empezó, ya saben, para enfrente y para atrás, para enfrente y para atrás, hasta que el señor acabó. Y yo me quedé así, acostada, de lado, congelada como que... ¿Y esto? Porque se vino. El muchacho se vino. Me dejó todas las piernas ahí chorreadas. Qué fuerte, ¿verdad? Que yo experimenté lo que es sentir que te echen los espermas en las piernas a los 6 años. ¡Wow! Eso es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, se los juro. El muchacho se da la vuelta, se duerme y yo me quedo así. Me paro, me limpio y yo no supe qué pasó. O sea, hasta ya, obviamente ya sé qué pasó, pero en ese tiempo yo... Y ahí fue donde despertó mi sexualidad. Porque desde ese momento yo ya era curiosa. Yo ya veía cuando las personas se besaban. Yo ya más o menos espiaba así como a los vecinos. Y me acuerdo una vez iba yo caminando por la calle y escucho que los vecinos están de... Ay sí, y yo así de... Y que paro así la oreja para escucharlo. Yo tenía como 7 años. ¿Qué voy a saber? Pero, José, por si estás escuchando esto. Y... Sí, tú fuiste el culpable de que yo fuera sexualmente activa a una corta edad. De ahí volvemos a la historia donde yo tengo 8 años, 9 años, donde me toca su hermano, Agustín. Él me tocó porque se dio cuenta que yo le estaba haciendo a uno de los vecinos. Pero lo que él no sabía era de que el vecino me había obligado. Yo no lo estaba haciendo por gusto, me había obligado. Y él nos descubrió. Y al descubrirnos, lo paró. Pero obviamente él no pensó que me estaba salvando. Él cuando nos vio, lo primero que hizo fue patearme, llevarme hasta la casa, porque me tenían en un, ¿cómo se llama? Terreno baldío, ya saben, allá en México. Una casa así ya casi caída. Ahí, entre las paredes ahí. Ahí me tenían y yo no me podía ir. Yo no podía gritar. Porque pues... No, no es cierto. Y por cosa del destino, mi primo llega. No a salvarme, pero a patearme el culo porque le habían dicho que me habían visto que se la estaba yo mamando a alguien. O sea, ¿dónde llega la ignorancia de las personas? Fue más el morbo de mi primo de ir a ver que yo se la estaba mamando a alguien que ir a salvarme. Porque como les digo, yo tenía 9 años. Y el hombre que me estaba haciendo esto era un vecino. Él ya tenía 18, 19 años. Ya era mayor.
Llego a la casa, me trae a patadas. Le dice, mire abuelita, lo que estaba haciendo Cris, lo que estaba haciendo Cris. Así es como me llamaba mi abuelita, Cris. Mira lo que estaba haciendo Cris. Y mi abuelita ignorando, porque ella sabía que, ella sabía lo que tenía, pero no, nunca me hizo de menos ni nada. Pero la esposa de José, el que primero me tocó, ella sí abrió la boca y dice, ay, pues si Cris ya sabe de esas cosas, ya que anda haciendo esas cosas con adultos, hay que tener cuidado con las niñas, no las vaya a tocar. Se los juro que en ese momento yo quería pararme, mirarla a la cara y decirle, ¿cómo? Como tu esposo me tocó cuando yo tenía 6 años. ¿O cómo? Pero sabía que nadie me iba a creer. Sabía que me iban a pegar. Así que solamente agaché la cabeza. Para que 2 semanas después, ese primo que me descubrió se despertara a las 2 de la mañana. Cuando yo fui a hacer pipí. Porque estábamos durmiendo en la sala. Él dormía en un sillón y yo dormía en el otro. Y me dijera, hey, Cris, ¿estás despierta? Y yo así de, ¿qué? Mámame la verga. Y yo me quedé así de, ¿qué? Me dijo, mámame la verga. Y yo así de, ¿estás loco, Agustín? Mámame la verga. Y yo así de, ¿estás loco? Y ya, lo ignoré. Y en eso me dice, te doy 5 pesos, 5 varos, y mi coca, una pinche coca de al litro, así chiquita. De onzas, ni litro, de así chiquita. Si me la mamas. Y yo así de... Y aquí es donde yo digo que no puedo decir que fui violada. Porque no fui violada. Para este momento ya si se me antojaba, yo sí se la chupo. Sí se la mamo. ¿Para qué? Pero también yo pensaba, ¿y qué tal si me está poniendo una trempa? ¿Qué tal si le digo sí y me agarra putazos? Así que le dije que no, y que no, y que no. Me dijo, que era un pinche culo. Me dijo, eso sí, cuando te vea que te están cogiendo los vecinos, te va a partir tu madre. Ah, chicas, ahora porque no me lo quise coger a él, porque es mi primo, me va a pegar porque no me puedo acostar con los demás o meterme con los demás. Habla de toxicidad, habla de sentirte dueño de lo que ni siquiera es tuyo. Pues eso no duró tanto porque a los meses, entre él y 2 vecinos de su misma edad, o sea, entre los 3, me agarraron. Hicieron lo que quisieron, me tuvieron, me agarraron, me jalaron, me... Ya te imaginarás. Todo lo que en una película porno desearías. Pero esta vez fue en verdad. Y te repito, yo solamente tenía 9 años. Así que una de las razones por las que yo me hice actriz porno fue porque de alguna manera yo sentí que yo ya no tenía valor, que yo ya no valía nada. Así como a las niñas les dicen de que si pierden su virginidad y eso es todo lo único que importa, y si no la tienen y si la pierden, ya nadie las va a querer y no van a ser valoradas. Bueno, pues así me sentía yo. Como diciendo, no valgo nada. Así que, ¿de qué sirve que
quiera un futuro? ¿De qué sirve que quiera una familia si no valgo nada? Que ahora obviamente estaba yo en un error. Valgo mucho. Valgo más que miles de cosas en el mundo. Obviamente, ante mí. Y eso es un consejo que les doy a todos. Tenemos que valorarnos, tenemos que querernos. Estos abusos sexuales que yo viví de niño a adolescente me dolieron mucho, 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 porque fueron muchos, fueron bastantes. Como les digo, desde personas que yo confiaba, de amigos, familiares. Un niño no tiene por qué experimentar esas cosas. Duele mucho crecer. ¿Y saben qué es lo chistoso? O no chistoso, jaja, pero chistoso como que raro, chistoso, algo así. No sé cómo explicarlo. Que yo todo el tiempo, mientras iba creciendo, yo no lo veía malo. Yo a todas esas personas con las que tuve relaciones cuando yo era menor de edad, que ellos eran mayores, yo los veía como cabezas, como si yo fuera un cazador y tenía yo sus cabezas así, colgadas en mi pared. Eran mis trofeos. ¿Cuáles pinches trofeos sexuales va a tener un niño a la edad de 6, de 8, de 10, 11, 12, 13, 14 años? 15, 16, 17. Tuve sexo tantas veces que ni lo disfrutaba. O sea, lo disfrutaba por hacerlo, por el morbo, por estar con alguien, por sentirme querida, por sentirme valorada. Pero no lo disfrutaba porque me lastimaban, no lo hacían bien. No lo disfrutaba porque los únicos que sentían placer eran ellos. Yo solamente era la máquina, la cosa que hacía los movimientos y las cosas, y ellos solamente disfrutaban. Es por eso que cuando me metí a la industria se me hizo tan fácil, pero fue en la industria donde encontré mi valor. Así de chistoso. Fue en la industria donde aprendí y encontré mi valor como persona. Después de haber sido abusada, después de haber sido violada. Es por eso que no me da pavor regresar a México. Me da miedo volver a encontrarme con esas personas. Y dijéramos, son personas que nunca voy a ver, porque ya no viven allá. Pero pues es que son mi familia. Son mis primos. Primos que trataron de matarme cuando yo les dije que iba a hablar de esto. Primos que me amenazaron y hasta ahorita estoy amenazada de no hablar de esto. Así que a mis violadores, a mis abusadores, este mensaje es para ustedes. Tu tiempo de estar en el anonimato se acabó. Mi silencio ya no más. Tú me tocaste, tú me violaste, tú me abusaste. Ahora voy a hablar. Y no te voy a meter a la cárcel, porque el meterte a la cárcel sería lastimar a tu familia, a la familia que depende de ti, de tu trabajo. Pero voy a hablar para que todo mundo sepa lo que me hiciste. Y para que cualquier niño, cualquier persona que esté al lado tuyo cuide a sus hijos, se cuide de ti. Porque víboras como tú no dejan de ser víboras. Simplemente cambian su piel. Voy a dejar este episodio hasta aquí, chicos, para no hacerlo tan triste. En el próximo episodio voy a hablar cómo fue que el entrar a la industria porno me dio ese valor, me dio ese amor propio. Es lo que yo le puedo decir. Ese amor propio. Y cómo encontré mi seguridad y gracias a estar
literalmente desnuda, vulnerable, enfrente de tanta gente, fue como descubrí que sí valgo. Y que mi vida sí tiene sentido. Así que los espero la próxima semana con Eye to Eye with Jessie Dubai en español. Jessie Dubai.